Buenas noches, Buenas. Buenas noches. ¿cómo están? Estamos aquí, estamos aquí. ¿Todo bien? Qué bueno, yo estaba esperando el link, estaba en el aire. En serio. Sí, Qué no sé qué me bastalla. pasó, pero yo estaba en el WhatsApp, pues, y no estaba dentro del chat, y yo, pero no lo han mandado, y cuando entro al celular es que lo veo ahí. Ay, profesor, muchas cosas en la cabeza, cuando usted sabe, uno está en esta edad, demasiadas cosas. Te entiendo totalmente. Espera que entren Cristina, Luigi y Domingo. Espera un par de minutos. Profe, Dime. yo no he podido entrar a la plataforma porque he estado bien ocupada. Ah, no, no te preocupes. Por eso decidimos hacer la práctica por aquí. Porque yo sé que tienen muchas cosas que hacer. Mira, a ver, Cristina, a ver qué dice. Buenas noches, hola. Hola, hola. No, vamos a esperar a ver si se conecta Luigi o Luigi o Domingo.
Voy a poner en el grupo 2 archivos, que es lo que vamos a trabajar hoy, de los 2 temas. Vamos a ver. Voy a mandar por aquí, por el grupo de WhatsApp. Oscar. Vamos a iniciar nosotros entonces. Que se nos una Luis y este niño. Desde ahora yo voy a mandar los links de las grabaciones de las clases. Voy a mandar por aquí, por el grupo, para que lo puedan ver desde que tengan a ver en YouTube. Okay. Hoy vamos a iniciar la segunda parte, señores, de este curso. Vamos a ver a profundidad el análisis de los datos, las visualizaciones en profundidad. Vamos a ver las funciones condicionales, como buscar sí, buscar B, función sí. Que parece lo de Excel, pero es en Power BI. Es parecido en un sentido, o por lo menos en el nombre nada más, pero es en Power BI. ¿Me oyen? Sí, pero no tiene pantalla compartida. Sí. Todavía, Linda, todavía. No, solo le aclaro, profe. No, yo sé que tú siempre estás aclarada. Ok. Déjame cerrar esto. Dame un segundo, porque hay algo no va. Solamente traer texto y análisis de profundidad. Me avisan. A ver la pantalla ya. Sí. Ok, mira. Sí, profe. Dentro del análisis de los datos, dentro del análisis de datos está la herramienta. Espera, de Luis va a entrar. Luis, ¿ya está ahí? Sí. Excelente. Bien. Dentro del análisis de los datos está el tema de extraer texto. ¿Qué pasa? A usted le dan una base de texto, una base de datos, pero se la dan por dársela, porque se supone que usted que tiene que resolver el problema, donde está todo junto, tiene 2 columnas, por ejemplo, y en las 2 columnas está la información que usted supuestamente va a manejar. Pero ¿qué pasa? La información está junta. Una parte en una columna, otra parte en otra columna. Por ende, las columnas, esa información no sirve a menos que usted la filtre en Power Query, la limpie y extraiga la información que usted desea. Bien. El extraer texto es la herramienta que nos permite extraer un texto desde una línea de caracteres sin delimitaciones lógicas o separaciones simbólicas. Es decir, que cuando los datos nos llegan unidos y no poseen espacios en blanco en su estructura, y su estructura es ambigua, podemos extraerlo para luego ser analizados.
Cuando los datos vienen todos juntos, voy a poner un ejemplo. Déjenme para ilustrarles. Dame un segundo. Por ejemplo, miren esto. Este es un ejemplo de qué podía pasar. Muy bien, esta habla y todo, pero mira cómo se lo manda. Edad, cédula, nombre, ciudad, municipio, código de la ciudad. Ven, esos fueron los datos que le mandaron para usted trabajar. Entonces, mediante Power BI, usted puede extraer esa información. Con la herramienta, extraer el texto. La extracción del texto tiene los siguientes parámetros. Longitud. Este cuenta la cantidad total de caracteres. Eso quiere decir, señores, que por ejemplo, en este caso, si tú trabajas con extraer texto y le dices longitud, solamente te va a decir cuántos caracteres hay ahí. Bien, solamente te va a decir cuántos caracteres hay ahí o cuántos caracteres hay aquí. No hace más de ahí. Primeros caracteres. Este realiza la extracción de los primeros caracteres según las especificaciones dadas. ¿Qué quiere decir? Espérense, dame un segundo. Que si usted le dice que le extraiga la edad, por ejemplo, que son los primeros dos dígitos, él le va a hacer le va a crear una columna con la edad de cada uno de los elementos de esa columna. Hasta terminar. Pueden ser 100.000. Va a caminar desde arriba hasta abajo y va a extraer la información que usted le diga. Por eso dice, según las especificaciones dadas previamente. Okay. Primero, caracteres, pasos. Selecciona la columna, haga clic en el menú agregar columna, luego en extraer, luego clic en primeros caracteres y luego indicamos los números de caracteres deseados y hacemos clic en aceptar. Cabe destacar que donde es que nosotros limpiamos los datos y los arreglamos, en qué parte de Power BI. Usted lo dijo ahora mismo, pero se me olvidó, profe. Ahí está. Cristina, dile tú. Profe, voy por el mismo ladito. Señor, reprende esos demonios. En Power Query, señores. Power Query es Eso donde... mismo, yo lo tenía en la mente, no me salía, era. Y yo también lo tenía en en la la mente. punta de la lengua lo tenía. Claro, mi abuela, y si mi abuela no tuviera 4 ruedas, había sido un triciclo. Bien, en Power Query es que se realizan los cambios, las transformaciones, limpieza de los datos, para que cuadren, se queden bonitos, se pongan bonitos, cuadren, tengan contexto para ser analizados. Power Query. Seguimos. Últimos caracteres. Este realizará la extracción de los últimos caracteres según las especificaciones dadas. Espérense, dame un segundo, que viene, ahí viene Carmen. Carmen, llegó. Carmen. Usted va a estar conectada sin micrófono ahora. Bueno, ya está ahí. Bien. Los últimos caracteres. Este realiza la extracción de los últimos caracteres según las especificaciones dadas previamente. Hacemos el mismo procedimiento que con los primeros caracteres. Seleccionamos la columna, clic en el menú agregar columna, clic en extraer y clic en últimos caracteres. La diferencia de los primeros es de los últimos. Indicamos el número de caracteres deseados. Damos clic en aceptar. ¿Qué pasa? Que si tenemos la dichosa base de datos, ¿verdad? Tenemos esta columna, ¿verdad? Entonces tú le dices que extraiga los últimos caracteres. Si los últimos caracteres, usted le puede decir que sean los últimos 10, los últimos 5, los últimos 20, y él le va a extraer
los últimos 10 caracteres. ¿Se entiende? Al principio eran los primeros caracteres. ¿Mm? Y luego los últimos caracteres. Ven. Usted le dice qué cantidad de caracteres usted quiere que les traiga. Ok, seguimos. ¿Están claros, señores? ¿Están entendiendo? Ok. Rango. El rango se realiza la extracción de los caracteres partiendo de las especificaciones de inicio y rango, índice inicial y número de caracteres. Hacemos los mismos procedimientos, exceptuando que hacemos clic en rango, luego indicamos el número de inicio, de dónde va a iniciar, indicando el número de caracteres a extraer. ¿Qué pasa? Volvemos a la base de datos. Le decimos, extráeme de esta columna, ¿verdad? Partiendo después de los dos primeros caracteres, los siguientes 10 caracteres. Por eso dice inicio en los primeros dos y rango los siguientes 10. ¿Se entiende? En este caso va a iniciar después de la edad y me va a traer nada más la cédula. ¿Me copian la idea? Porque dice que es rango. Pero hay rango. Indicamos el inicio e indicamos el número de caracteres a extraer. Primero eran los primeros, luego eran los últimos, ahora están los que están en el medio, ¿cómo los sacamos de ahí? Texto antes del delimitador. Este realiza la extracción de los caracteres encontrados antes del delimitador, del elemento delimitador. Si se fijan, por ejemplo, en esta columna, ¿cuál es el elemento delimitador ahí? Es jóvenes aún. ¿Cuál es el símbolo delimitador ahí, señores? El slash. La letra, profesor. Ahí en esa columna, en esa columna. El slash El El slash, o la barra. la el barra o slash, slash. el Entonces slash. aquí podemos extraer elementos antes del delimitador. ¿Ven? ¿Cómo El lo slash. hacemos? Los procedimientos. Seleccionar columna, clic en agregar columna, clic en extraer, clic en texto antes del delimitador. Indicamos cuál es el delimitador y hacemos clic en aceptar. Tenemos que decirle, el delimitador es un slash. Extráeme los elementos que están antes del slash. Entonces, lo que va a extraer el elemento que están antes del slash. Lo que está aquí. Fíjense que siempre hacemos clic en agregar columna. ¿Por qué? Porque usted quiere sacarle la información de ahí y crear una columna nueva. Bien. Ahora vamos. Texto después del delimitador. Este realiza la extracción de los caracteres encontrados antes del elemento. Ah, no, ahí me equivoqué. Después del elemento delimitador. Después. Eso se me chispoteó. Después. Hacemos el mismo procedimiento. Columna, agregar columna, extraer, clic después del delimitador. Indicamos cuál es el delimitador, porque acuérdense que hay dos, ¿verdad? Entonces tenemos que indicarle cuál es el delimitador que después del cual es que vamos a trabajar. Eso lo vamos a ver en práctica ahora. No se asuste. Texto entre delimitadores. Este realiza la extracción de los caracteres encontrados entre dos elementos delimitadores. Hacemos el mismo procedimiento, clic en agregar columna, primero columna, seleccionamos la columna, clic en agregar columna, haga clic en extraer, luego clic en texto, en texto entre delimitadores, indique cuáles son los delimitadores y le damos clic en aceptar. Vamos a ver ese tema de extraer texto, antes de seguir con la teoría. Bien.
Vamos a traer nuestra base de datos. Demos un segundito, un segundito. ¿Lo pueden ver ahí? Sí, Sí, profe. traigo mi base de datos. Voy a traer el ejemplo para dividir texto. Vamos a esperar que carguen. Vamos a elegir la tabla. Señores, ojo, no que usted no pueda trabajar con una información que no sea tabla, pero se recomienda que venga como tabla porque se puede actualizar de allá para acá, ¿entendieron? Vamos a cargar. Cuando aparezca aquí a la derecha, porque ya está listo. Está cargando ya. Y está cargando ahí. Ok, ya está ahí. Vamos a verla ahora en inicio, transformar datos PowerPoint. en Power Query, lo que tenía Ángela en la lengua ahorita. Dame un segundo. Ok, ahí tenemos Power Query. En Power Query, seleccionamos la columna, que es el primer paso. Seleccionamos la columna, que es el primer paso. Vamos al menú agregar columna, extraer. Y el primer ejemplo lo vamos a hacer con longitud. Fíjense qué pasa con longitud. Longitud solamente le cuenta los caracteres que hay ahí. ¿Lo ven? Déjenme ver si se puede poner más grande. Se puede poner más grande. Se puede poner más grande. Ven ahí. Solamente me cuenta los caracteres que hay ahí. Vuelvo y elijo mi columna, le digo agregar columna, extraer, y le digo primero caracteres. Aquí le digo, en primero caracteres dice, ¿cuál recuento vamos a hacer? Vamos a decir que son los dos primeros caracteres, porque es la edad que quiero. Lo voy a aceptar y me crea una columna. ¿Ven? ¿Con qué? Con los primeros caracteres de la información. ¿Lo ven ahí? Sí, se ve, profe. Okay. Vuelvo y le digo agregar columna, extraer, y le digo últimos caracteres. Ahí entonces me dice el recuento, ¿cuál es el último carácter? Yo le digo que sean los últimos 10 caracteres. Y me agrego una columna con los últimos 10 caracteres. ¿Ven? Voy a quitarla. Agregar columna, extraer. Le digo últimos caracteres. En vez de ella le voy a decir que sean los últimos 6, los últimos 7. Y me va a traer una columna nueva. Perdón. Se repitió, profe. Sí, fue que lo hice mal. Perdón, perdón. Hago clic acá, extraer, últimos caracteres, y le digo que el recuento serán los últimos 7. Ven, según lo que yo diga, así me va a traer la información. Ven, Sí. los últimos 8, pues yo dije los últimos 7. ¿Me entiendes? Si le digo que extraiga la información y me traiga los últimos caracteres, vamos a ponerle 8 caracteres. Lo di muy rápido, señores, disculpen. Es para que extraer último carácter. En el renglón me dice, que estoy en esa columna, miren, perdón. Es en esta. Extraer información, los últimos caracteres, le digo los últimos 8. Bien. Sí. Tenemos que hacer un tanteo en el análisis de los datos, saber cuáles son los caracteres que necesitamos. Exacto, contarlo. Contarlo. Bien. Ahora voy a quitar, vamos a poner esta columna más chiquita. No vamos a quitarla porque ya no, eso no nos interesa, para que puedan ver el ejemplo. Bien. Este le da, los últimos, ahora vamos a decir que me traiga, extraer por rango. Entonces el rango va a decir, ¿dónde inicia el rango? Después de la edad, que son 2 caracteres, y los siguientes 10 caracteres, que es la cédula. Y le doy a aceptar. Ven, me trajo la cédula. ¿Lo vieron ahí? Sí. ¿Mm?
me los trajo. Lo que no entendí fue el 2, ¿de dónde salió, profe? El 2 son porque son, voy a darle para atrás. Mire, el 2 Ah, le da 1 y 2. sí, ya me di cuenta. Bien. Extraer rango, le digo que empieza el índice inicial después de 2 caracteres, que es la edad. Ajá. Y el rango siguiente, el rango de caracteres, 10 caracteres, que es la cédula. Y me trae la cédula. ¿Lo ven ahí? Sí. Tan sencillo como eso. Voy a eliminarlo simplemente para poder hacer el ejemplo con la siguiente columna, para tener espacio y se vea bien. Bien, miren, aquí tenemos una columna con delimitadores, donde yo le digo que agrega columna, extraer, texto antes del delimitador. Ahora me pregunta, ¿cuál es el delimitador? El slash. El slash. El slash. Y le doy a aceptar. Ven. Sí. Va a leer lo que es el primer slash. Él no va a ningún lado. El primer slash. Y me va a traer la información antes del delimitador. Bien. Ahora vuelvo y le digo, extraerme la información después del delimitador. Después del delimitador. Entonces, ¿qué le digo? ¿Cuál es el delimitador? El slash. El slash. Y aquí, en la cantidad de slash a ignorar, no le pongo nada. Yo puedo hacer eso así. Le doy a aceptar. Ven, entonces me trae todo. Lo quito. Extraer texto después del delimitador. Ajá. Y le digo que el delimitador es un slash. Y le digo que ignore un delimitador. No me va a traer nada. ¿Vieron por qué? Entonces, si es después del delimitador, tenemos que partir de la premisa. Espérate, que yo creo que estaba puesto donde no era. Déjame quitar. Mi columna. Seleccionamos la columna. Texto después del delimitador. Le digo que el delimitador es un slash. Y le digo que ignore un delimitador. Y le doy a aceptar. Ven. Después del delimitador y obvio lo otro y me tira esto. Entonces está mal. Esto debemos partir de la premisa de que después del delimitador no hay más delimitadores, solamente hay información, queremos traerla toda junta. ¿Se entiende? Extraer, después del delimitador, todo lo que aparezca, después del slash. Estas opciones sirven para otro punto. Si le decimos aquí desde el inicio de la entrada, desde el final de la entrada, no nos va a funcionar. Solamente esto y lo voy a aceptar y me va a traer la columna nueva. Ven, todo después del delimitador. Okay. ¿Se entiende, jóvenes aún? Sí. Ok. Vamos a extraer ahora la información entre delimitadores. Me dice, ¿cuál es el delimitador de inicio? El slash. ¿Cuál es el delimitador de fin? Un slash. Y le doy a aceptar. Ven. Me va a traer lo que hay entre un delimitador y otro. ¿Lo vieron ahí? Sí, se ve bien, profe. Dígame. Se ve bien, se entiende. ¿Preguntas? Todo claro hasta ahora. Todo claro. Profe, mire, mándenos eso, profe, para uno practicarlo, porque después no se le olvida. En el grupo, yo mandé esa base de datos. Voy a mandar el link desde que termine la clase. Exacto. Voy a mandar el link por aquí, por el grupo. grupo, voy a mandar todo, para que sea más manejable, señores. Claro. Profe, ¿cómo se llama la clase de hoy? Esto es un poco tarde. extracción de texto y vamos a trabajar análisis de profundidad. Ok, gracias. Ok. Dame un segundo. Entonces, ¿estamos claros hasta ahí?
Ok. Voy a poner en el grupo un link para seguir la clase. Ustedes oyen. Si se cae esta, arrancamos por ahí de una vez. ¿Copiaron? No se vayan a andar. Sí, está bien. Sí, pero cuando se caiga, todavía no se ha caído. Pues, lo tengo ahí. Bien. Entonces entendimos esa parte, ¿verdad? Una cosa son con delimitadores, otra cosa es sin delimitadores. Bien. Ok, pues seguimos. Después que tenemos todo listo, ya estas columnas no nos sirven. La podemos eliminar. La podemos eliminar. Porque se supone que nosotros traemos la información que queremos, ¿verdad? Y le damos cerrar y aplicar. Ya tenemos la información limpia y Limpia. colada. Sí. Filtrada. Eso mismo. ¿Sí me entendió? Ven, lo único que antes de traerla para acá, tienen que ponerle los títulos que lleva, porque mira, fíjate que viene con los títulos del D. ¿Vieron? Tienen que ponerle su título allá en Power BI, en Power Query. Los títulos que lleva, edad, cédula y bla, bla, bla. Okay. Bien. En las columnas, profe, ¿verdad? Como usted Claro, me claro, ponérselo antes, ponerle así, el exacto. nombre, bla, 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 y el bla, bla, tiene la Sí. información. Ok, seguimos. Bien, ahora vámonos con la otra parte, el análisis de profundidad. Análisis de profundidad es el análisis exacto de datos que nos permite presentar en una sola gráfica 3 categorías por separado, de manera clara y detallada, y en conjunto como también de manera jerárquica. Okay. Lo primero que tenemos es la base de datos y en la visualización agregamos en el eje Y las categorías a analizar juntas, en vez de una sola categoría, más de una. Y en el eje X, agregar en el eje X los valores. En el eje X van a ir los valores. Haga clic en el icono de análisis de profundidad para activarlo. El clic de análisis de profundidad es ese, es una flecha hacia abajo. Lógico, después que tú haces este proceso. Yo le voy a mandar esta teoría también, como PDF, para que lo tengan. Luego, al hacer clic en este icono, podemos activar y desactivar la función de análisis de profundidad. Y esta forma parte del conjunto de iconos de análisis, los cuales se activan al agregar las características, las categorías de análisis en el eje Y. El icono de jerarquía simple. Esto quiere decir que cuando le hacemos clic a este icono, se van a abrir una jerarquía simple, que no va a estar segmentada. Este icono permite desglosarla de manera simple, o sea, de una sola jerarquía de los datos analizados. Si los datos analizados tienen, por ejemplo, ventas y sucursal de venta, solamente te va a aparecer ventas. Mientras que aquí, en icono de jerarquía general, te va a aparecer tanto las ventas como las sucursales. ¿Entiendes? Permite desglosar de manera general todas las jerarquías de los datos analizados. ¿Me copian? Entren otra vez, señores, por el link. Entren de una vez. Nos juntamos en un minuto. Entren de una vez. Vamos a arrancar de una vez.